¿Quiere, ministro Esquivel, quiere aclarar algo? Nada más una breve aclaración. Sí, si hay un cambio de criterio del ministro Lainez en los precedentes. Revisando la acción de inconstitucionalidad que señala del 24 de noviembre de 2022, es una acción que la promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no los partidos políticos. Y en esa nunca se impugnó la Constitución, sino fueron normas secundarias. Por lo tanto, este precedente no es aplicable. Este que señala, se impugnó un decreto de reformas de la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Delincuencia Organizada y el Código Fiscal de la Federación. Nunca se impugnó la Constitución. Entonces, creo yo que sí hay un cambio de criterio en sus precedentes. ¿Es cuánto, ministro? Gracias. Ministra, perdón que tenga que hacer estas aclaraciones. Por eso voté en contra del proyecto, ministra, porque precisamente no había una impugnación a la Constitución, pero el ministro ponente nos propuso que se revisara por convencionalidad el artículo 19. Por eso en lo que le leí, dije, no solo nos está proponiendo el tema de la inconstitucionalidad de esas reformas legales, sino se está proponiendo que este tribunal entre a la convencionalidad. Eso es exactamente lo que expresé. Perdón, tenía que aclarar. Pero, ministra, y aún si fuera una segunda reflexión, eso sí, qué bueno, y la sostengo mientras explique públicamente cuál es mi posición y por escrito cuál es mi posición. No estoy entendiendo entonces por qué esos reclamos. Gracias, ministra. Exactamente, la ley no prohíbe, es más, lo prevé el cambio de criterio, siempre y cuando se señale la justificación de ese cambio de criterio, y lo permite. No es nada. O sea, aunque se quiera manejar así como tú ya lo dijiste, te aguantas, pues no necesariamente. Solo para señalar y decir que esas insistencias que quieren apuntar a la incongruencia, pues con todo respeto, desde mi punto de vista, no son válidas. Y en mi caso, desde antes, pero en 2022 dije muy claro que este tema estaba pendiente. Y hoy, aquí está. Ya lo teníamos desde el asunto que tiene pendiente el ministro Pardo, después de la condena que tuvimos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la prisión preventiva oficiosa. Es decir, teníamos que entrar a ese tema. Perdón que haya sido largo en esta parte, pero ahora sí paso a exponer lo que había preparado. Esta pregunta de si es posible para el tribunal analizar la constitucional de normas generales contenidas en el propio texto me parece que está muy relacionada con otra pregunta igual de fundamental, que es el órgano reformador de la Constitución, que no es constituyente, sino órgano reformador de la Constitución. ¿Tiene límites o no tiene absolutamente ningún límite para que aún apoyado en una abrumadora mayoría y cumpliendo los requisitos formales del 135, 2/3 partes y la mayoría de las legislaturas, aunque como hemos visto se consigan aún por legislaturas antes de que les llegue el decreto, están aprobándola, o el caso de la última reforma constitucional de 24 aprobaciones en menos de 12 horas. Pero cumple los requisitos. Entonces, la pregunta para mí es si basta con que se cumplan estos requisitos formales del 135 para que el órgano revisor no tenga absolutamente ningún límite. Y yo creo que la respuesta es negativa. Yo sí le diría a mis compañeras ministras que ya se han pronunciado de manera absoluta que es intocable la decisión del órgano reformador de la Constitución, que mínimo, creo yo, y así lo espero, deberían de reconocer que los vicios al procedimiento del 72 y 135
en donde no se reúna la mayoría o no sea adecuada o no se reúna la mayoría de las legislaturas o las 2/3 partes o no se reunió el quórum o la votación exigida, pues mínimo el Tribunal Constitucional debería de poder. En esos casos, o tampoco en esos, creo que su postura, igual entendí mal, es totalmente absoluta de que no. Entonces, primero, ¿sí? Y congruente con la última jurisprudencia reciente votada por unanimidad en la segunda sala, y era en materia de amparo, en materia de amparo, donde dijimos contenido esencial o material no, pero lógicamente dejando ver que las normas de procedimiento, pero claro que pueden ser sujetas a revisión jurisdiccional. Muy bien, señalado lo anterior, a mí sí me parece, y ahí coincido mucho con don Alfredo Gutiérrez Ortiz, tiene que ver con 2 puntos. ¿Cuál es el rol del juez constitucional? Y segundo, ¿de qué tipo de constitución estamos hablando? Para mí, en una perspectiva simplista, entendiendo la Constitución como un documento aislado del proceso fundacional de un Estado y visto como una serie de reglas jurídicas o de normas de derecho, porque esa es una posición que seguramente llevará a que no tiene o no hay límites. Pero la otra posición es entender la Constitución como la creación a través de procesos inmanentes que constituyen la identidad de un pueblo y recoge el pacto social y político que son la identidad. Esto es como el acta de nacimiento del Estado mexicano. Es decir, esos principios que el constituyente originario, que solo es uno, ¿sí? Y no el órgano revisor de la Constitución. No hay constituyente permanente, ¿no? Eso fue una noción de un gran constitucionalista, sí, que puso en su libro de texto, Felipe Tena Ramírez, y que, digamos, fue tomada al pie de la letra, pero no es constituyente permanente. Constituyente solo hay uno, es el órgano revisor de la Constitución, al cual, desde luego, que tiene como objetivo el marcar y recoger en la Constitución la evolución política, la evolución social, la evolución económica del pueblo. Pero que la pregunta válida es decir, y también puede modificar al punto de hacer nugatoria o desaparecer las decisiones políticas fundamentales conocidas por la doctrina como cláusulas pétreas o de eternidad, dice el proyecto, llamadas disposiciones intangibles de una Constitución que tienden a librar o a blindar radicalmente de cualquier modificación a determinadas normas constitucionales, discúlpenme, e independientemente de que sean votadas por una mayoría abrumadora o por unanimidad por el Congreso en sus 2 cámaras. Entonces, sí corresponde, desde mi punto de vista, desde luego que no tienen que existir de manera expresa. Ahora se nos dice no. El Tribunal Constitucional no puede entrar a revisar ningún texto constitucional, ni siquiera estas cláusulas, sí, porque no te lo autorizó nunca el constituyente. Los ejemplos, me parece, son patentes que nos da el proyecto en derecho comparado. No solo Alemania o Taiwán, que pudiéramos considerar países alejados a nuestra tradición, pero me parece que tomar el ejemplo colombiano, seguido después por Perú y por Belice, donde literalmente sus tribunales constitucionales, sin tener la autorización literal y expresa en su constitución, ¿sí?, rechazó la noción de que puedan
tocarse los principios jurídicos y valores democráticos básicos. En el caso de Perú y en el caso de Belice, la Corte Suprema declara la nulidad de una enmienda que pretendía excluir ciertos recursos naturales de la protección constitucional garantizada por el derecho a la propiedad privada, además del caso colombiano, que es ilustrativo. A mí me parece que como jueces constitucionales y juezas constitucionales, si queremos tomarnos en serio y cumplir el mandato constitucional que nos fue encomendado, sí es una obligación, no es una potestad, el poder revisar, insisto, con una autocontención. Ahí también recojo y comulgo con el proyecto en ese punto de la deferencia en el parámetro de regularidad que nos da. No es que revisemos o cambiemos o modifiquemos o analicemos cualquier texto constitucional. Por eso hay una metodología, en este caso en el proyecto, para ir viendo exactamente qué es lo que se va a considerar como esos contenidos que son indisponibles para todo poder constituido. Y el órgano reformador de la Constitución es un poder constituido, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más adelante continuaré porque en el proyecto, al entrar a la cuestión de fondo, nos va precisamente a establecer qué es lo que vamos o qué propone que consideramos en el caso particular ese coto vedado al órgano reformador de la Constitución, tanto en el artículo 40 relacionado con el 49 desde mi punto de vista, y adelanto el núcleo esencial de los derechos humanos que de alguna manera está recogidos. En este momento yo me detendría en este punto para votar a favor de la procedencia y dejando para adelante ya el análisis de esas cláusulas. Gracias, ministra. Ministro Esquivel, ¿quiere aclarar algo? Nada más una breve aclaración. Sí hay un cambio de criterio del ministro Lainez en los precedentes. Revisando la acción de inconstitucionalidad que señala del 24 de noviembre de 2022, es una acción que la promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no los partidos políticos. Y en esa nunca se impugnó la Constitución, sino fueron normas secundarias. Por lo tanto, este precedente no es aplicable. Este que señala, se impugnó un decreto de reformas de la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Delincuencia Organizada y el Código Fiscal de la Federación. Nunca se impugnó la Constitución. Entonces creo yo que sí hay un cambio de criterio en sus precedentes. ¿Es cuánto, ministro? Gracias. Ministra, perdón que tenga que hacer estas aclaraciones. Por eso voté en contra del proyecto, ministra, porque precisamente no había una impugnación a la Constitución, pero el ministro ponente nos propuso que se revisara por convencionalidad el artículo 19. Por eso en lo que le leí, dije, no solo nos está proponiendo el tema de la inconstitucionalidad de esas reformas legales, sino se está proponiendo que este tribunal entre a la convencionalidad. Eso es exactamente lo que expresé. Perdón, tener que aclarar. Pero, ministra, y aún si fuera una segunda reflexión, eso sí, qué bueno, y la sostengo mientras explique públicamente cuál es mi posición y por escrito cuál es mi posición. No estoy entendiendo entonces por qué esos reclamos. Gracias, ministra. Exactamente, la ley no prohíbe, sí, es más, lo prevé el cambio de criterio, claro, siempre y cuando se señale la justificación de ese cambio de criterio, y lo permite. No es nada. O sea, aunque se quiera manejar así como tú ya lo dijiste, te aguantas, pues no necesariamente.